Hoy vamos a hablar de los impuestos diferidos, de activos o pasivos. Lo primero que hay que iniciar haciendo es hacer un análisis de todas aquellas partidas que para propósitos puramente tributarios del impuesto sobre la renta no son deducibles en un periodo, pero en los periodos posteriores sí serán deducibles. A eso es que comúnmente se le llama diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son aquellas que resultan de comparar las partidas que para propósitos financieros se tienen que deducir, ya sea por normas internacionales o por una estimación, o aquellas diferencias que de acuerdo a la política contable la norma internacional exige. Ejemplo, las estimaciones para cuentas de dudosa recuperación, el cambio de una política contable en relación a la vida útil de los activos. Otro ejemplo podría ser el impuesto diferido, pero que tiene que ver con las utilidades diferidas, principalmente para aquellas empresas que venden a más de 2 años a plazo. Otra diferencia temporaria son las que exige el Código Laboral que hay que pagar y que se llama compensación por retiro voluntario. Cuando no se ha pagado ese valor, es una estimación, por lo tanto, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, se consideran no deducibles. Pero en el futuro, cuando el trabajador decida retirarse de la empresa, hay que pagarle ese valor. Por lo tanto, cuando no se le ha pagado de acuerdo a la ley, se considera una estimación y eso es no deducible del impuesto de la renta. Pero para propósitos puramente financieros, sí hay que deducírselos y eso va a provocar una diferencia temporaria. Una vez definida con ejemplos las diferencias temporarias entre las bases fiscales y las mediciones bajo normas internacionales de información financiera, especialmente la sección 29 y la NIC 12, lo que sigue es determinar si el impuesto diferido que se origina de un activo deducible o un pasivo imponible. Quiere decir que van a haber diferencias temporarias deducibles y diferencias temporarias imponibles. El impuesto diferido es un activo cuando de su aplicación en el futuro resulta en un menor valor a pagar. Sobre el impuesto de la renta, y es pasivo cuando de su aplicación en el futuro resulta en mayor valor a pagar. Por ejemplo, en el caso de una cartera vencida que bajo normas tributarias solo se estimó el 33% bajo NIF y se deterioró el 100%, origina un gasto deducible en el futuro equivalente a la diferencia entre lo que yo había estimado y lo que la cartera se deterioró. Es decir, que tengo que reclamar adicionalmente el 67% de la cartera vencida, la cual estaba pendiente de reconocer según la norma fiscal. En este caso típico de una diferencia temporaria es aquella que se origina un impuesto diferido activo, deducible, cuando se reconoció la estimación. Así que en conclusión, en resumen, para que tú le captures rápido, un buen contador lo que debe hacer es primero identificar las partidas que de acuerdo al derecho tributario no van a ser deducibles. Por ejemplo, en El Salvador tenemos el artículo 29-A y 29-B, que te identifica qué gastos van a ser deducibles y qué gastos no van a ser deducibles. Entonces, lo primerito que debo hacer antes del cierre, ir ya identificando todas las partidas que al final del ejercicio no se van a poder deducir en el presente ejercicio, pero en futuros ejercicios sí se van a poder deducir. A eso se le llama diferencia temporaria. Y las diferencias temporarias, cuando hablamos de diferencias temporarias, quiere decir diferencia entre
la normativa internacional y la normativa tributaria. Esa diferencia solo lo que tienes que hacer es multiplicarlo por la tasa del impuesto sobre la renta y te va a dar un activo de impuesto a diferir en el futuro, ya sea de activo o de pasivo. Esos valores cuando llegue el tiempo lo vas a realizar, es decir, lo puedes deducir del impuesto de la renta real o tenés que pagarlo para que te dé el impuesto corriente. Gracias, cuídense mucho y sígueme en mi canal.